Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas y seguimos en charla con Iván Dumont, presidente del Centro de Importadores del Paraguay. Iván, te quería consultar respecto a lo que es la dinámica importadora. Los datos del Banco Central del Paraguay están mostrando de que hay un crecimiento en torno a los negocios, pero un crecimiento bastante moderado, considerando lo que es la dinámica actual y también todo este escenario que estuvimos pintando en torno al dólar. ¿Qué análisis o qué evaluación hacen respecto a lo que es la actividad importadora en lo que va del 2023? Bueno, en líneas generales, no podemos decir que haya sido un año brillante para la actividad importadora. Realmente la mayoría de los rubros vienen con algún nivel de rezago comparado con el año pasado todavía. Eh, Obviamente hay un factor incidente muy importante en la actividad de la importación, que es el contrabando. El contrabando ha incrementado su presión sobre nuestro mercado de manera constante durante todo el año con las sucesivas devaluaciones que ha tenido el peso argentino. Hoy hay gaps de precios del orden del 60-65% en algunas categorías, y eso hace que todo el año hayamos sido afectados en varios rubros por ese flagelo. Si bien desde la asunción del nuevo gobierno se ha establecido una predisposición mucho más clara y mucho más evidente de combatir digamos que esta plaga que afecta a toda nuestra economía. Obviamente los esfuerzos son notables, son evidentes, han habido incautaciones y trabajos de inteligencia, incluso con utilización de tecnología que han llevado muy buenos resultados en algunos sectores, pero como en todo el mundo, digamos que el porcentaje de mercadería que se retiene o que se incauta de un mercado informal normalmente no pasa del 5%. Es decir, por mayor esfuerzo que pueda hacer todo el aparato estatal de combate al contrabando, realmente el porcentaje de incautaciones siempre es relativamente bajo con respecto al daño que produce el flagelo dentro de la economía, ¿verdad? Si bien obviamente hay un efecto también disuasivo en el sentido que hoy está claro que la decisión de las autoridades es combatir de frente esta problemática y penalizar o castigar efectivamente a los responsables. Creo que eso de alguna forma hace que la gente lo piense dos veces y no opere tan fácilmente en la ilegalidad. Entonces, sí, claramente contamos con una postura mucho más firme y mucho más decidida de este nuevo gobierno para ayudarnos a combatir este mal, y estamos trabajando conjuntamente con el gobierno y con una mesa de trabajo de 20 gremios afectados por este problema, tratando de buscar la mayor cantidad de soluciones, proponiendo eventualmente hasta nuevos proyectos de ley que le den más empoderamiento al sector del Poder Ejecutivo para poder tomar acciones y penalidades administrativas que no necesariamente tengan que llegarse a penalidades del ámbito judicial, sino que en lo administrativo ya se logren penas suficientemente disuasivas para las personas que están involucradas en este delito. Entonces, hay un trabajo que está empezando, pero que yo creo que los frutos los veremos recién a mediados del año que viene, cuando todas estas medidas que estamos trabajando en conjunto estén operativas, ¿verdad? Mm. Aún así, el año ha sido complicado en la economía en general. No han habido muy buenos resultados, como te decía, en varios rubros. Obviamente un año electoral en Paraguay siempre genera este tipo de situaciones, ¿verdad? Momentos de incertidumbre en donde la gente no invierte, no compra, ahorra, espera mejores momentos, momentos en los que el nuevo gobierno toma el poder y todavía la rueda no empieza a funcionar. Las obras públicas están relativamente paradas, eso impactó mucho en el sector de la construcción. El sector de la construcción también genera importantes elementos de importación de rubros que no se fabrican aquí. También en el sector farmacéutico, como todos saben, hay una deuda importante del Estado para con las empresas farmacéuticas. Eso también tiene bastante para la cadena de abastecimiento en ese rubro, de los cuales muchos son productos importados también. Y si no son, y si son productos nacionales, también hay mucho insumo importado para producir esos productos aquí. Entonces, en general, la cadena relacionada al sector importador ha tenido un año relativamente débil, con algunos puntos altos y otros puntos bajos, pero en líneas generales no hemos tenido todavía un desempeño mejor que el del año 2022, y en lo que resta del año vemos pocas chances de que esa tendencia se revierta.
sobre todo con este factor agregado de la incertidumbre del tipo de cambio que ahora se presenta. Justamente, Iván, el escenario no parece favorable, no hay ningún tipo de argumento, por lo menos que se pueda ver en este momento, que permita afirmar que la dinámica podría pegar algún tipo de salto en este último tramo del 2023. Bueno, está en tratamiento en el legislativo un proyecto de ley que daría al Ejecutivo cierta libertad de emisión de deuda para de alguna forma ponerse al día con las cuentas a pagar que tienen en el sector de construcciones y en el sector de farmacéuticas, ¿verdad? En particular el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas. Si ese dinero que hoy se debe a las empresas privadas, el gobierno pasa a deberlo a bonistas o a bancos y libera ese flujo de dinero a las empresas para que éstas la reinyecten en la economía circulante dentro del mercado, podría haber una reactivación rápida en esos rubros. Realmente hay cadenas de pago que están muy trancadas y están muy dependientes del cobro de esas deudas con el Estado. Y eso podría ser un factor determinante si saliera rápidamente. Entiendo que está en su última fase en la Cámara de Diputados. Incluso creo que tendría tratamiento en estos días. Y bueno, si eso sale aprobado, creo que el Poder Ejecutivo lo promulgará inmediatamente y probablemente pueda ponerse en funcionamiento una parte de eso antes de final de año y liberar un poco esas cadenas de pago que están tan atascadas, ¿verdad? Eso podría inyectar algo de movimiento relativamente positivo de aquí a fin de año. Es básicamente la esperanza más importante que tenemos porque, como decía, también la situación cambiaria con Argentina no va a variar hasta finales de noviembre y realmente el nuevo gobierno en Argentina asume a mediados de diciembre, así que de aquí a fin de año realmente es muy poco probable que desde ese frente vengan grandes soluciones, ¿verdad? Ujú. Iván, aprovechando tu contacto, quería consultarte la visión del Centro de Importadores, un gremio muy importante y muy representativo en nuestro país, respecto a lo que es el manejo y el tratamiento del PGN 2024. El Poder Ejecutivo presentó su proyecto y ya se tienen en instancias de la Comisión Bicameral, digo bien, en torno a 640 millones de dólares en pedidos adicionales. ¿Cómo están viendo todo este proceso, Iván? ¿Causa cierta preocupación estos pedidos de ampliaciones? ¿Qué es lo que están viendo? Bueno, de alguna manera el gobierno creo que presentó un presupuesto general de gastos, por decirlo de alguna manera, saneado, en el sentido de que alocando gastos que antes estaban cargados sobre el consumidor o sobre, en nuestro caso, sobre los importadores, por ejemplo, tasas que nosotros teníamos que pagar al Ministerio de Relaciones Exteriores, que cuando se ha presentado la ley ha sido aprobada para la derogación del arancel consular, que era un costo que caía sobre los importadores y también sobre la exportación realmente. Y eso, de alguna forma, era una forma de subvencionar la operación del Ministerio de Relaciones Exteriores. El gobierno con sano criterio ha planteado la derogación de esa figura que solamente la tenían vigente de dos países, Paraguay y Egipto, y que realmente era más allá de un sobrecosto, una complicación para la operación de comercio internacional. Y bueno, eso implica que hay que realocar partidas del presupuesto general de gasto de la Nación al Ministerio de Relaciones Exteriores para que pueda cumplir su tarea sin cargar sobre los hombros de un sector de la economía. Entonces creo que hay una base de ordenamiento de ese presupuesto general original presentado, pero claramente sí, las solicitudes de ampliación preocupan porque de alguna forma son las que finalmente distorsionan el plan originalmente presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entiendo que hoy hay una metodología de trabajo propuesta por el gobierno central de que esos planteamientos no vayan directo a la bicameral sin un análisis previo del Poder Ejecutivo y una instancia de consensuar esos pedidos. No sé si se está respetando al 100%, pero espero que así sea para que realmente aquellos pedidos de ampliación que se presentan tengan el visto bueno del gobierno central, del Poder Ejecutivo, que es quien tiene que administrarlos y que es quien tiene que finalmente decidir en dónde priorizar la alocación de recursos, ¿verdad? Entonces, si se cumple esa premisa planteada por el presidente de la República y por el ministro de Economía, creo que debería salir a pesar de las naturales solicitudes de incremento presupuestario
debería salir un presupuesto más ordenado y sobre todo mejor alocado, ¿verdad? Más targeteado a las necesidades reales y a solucionar algunos problemas que los presupuestos anteriores no abordaban de manera directa, ¿verdad? Así que te diría que estructuralmente pareciera que el presupuesto general del año 2024 está mejor preparado y mejor analizado. Y coyunturalmente los pedidos de aumento presupuestario esperamos que pasen por el filtro del Poder Ejecutivo también y que se terminen aprobando si fueran necesarios en concordancia entre el Ejecutivo y el Legislativo para no llegar a instancias como se llegó en algún pasado del veto de la ley más importante del país, que es el presupuesto general de gasto de la nación. Claro. Iván, no sé si llegaron a tener suficiente información al respecto, pero también te quería preguntar puntualmente respecto a lo que entiendo fue una adenda del propio Poder Ejecutivo para establecer o para otorgar un aumento en cuanto a lo que son las dietas de los legisladores. Este tipo de cuestiones nos generan una alarma en el sentido de que se habla mucho de la calidad del gasto en nuestro país y cualquier tipo de aumento salarial de repente es una cuestión que va un poco de contramano con las cuestiones que queremos plantear y las necesidades que tenemos en cuanto a la administración de las finanzas públicas en nuestro país. Sí, claramente trabajar en la calidad del gasto es una tarea pendiente del gobierno. No digo de este gobierno porque está arrancando, pero es una tarea postergada por varios gobiernos anteriores. El sector gremial le ha dado el voto de confianza a gobiernos anteriores en el cual hemos aceptado un incremento, una reestructuración de la política impositiva en Paraguay a cambio de un trabajo serio y profundo de revisión, reestructuración y ordenamiento del gasto público. Esa tarea nunca se ejecutó y es una promesa de este gobierno hacerla y hacerla de manera efectiva y eficiente. Entonces, sí, estas medidas de incremento en el sector parlamentario, que no es precisamente el sector más necesitado, llaman un poco la atención dentro de ese contexto y dentro de ese criterio que creemos que debería ser el que prime, ¿verdad? Los gremios estamos muy atentos a que realmente este presupuesto nuevo y la gestión nueva del gobierno ataque frontalmente el problema del gasto público de manera a buscar eficiencia en ese sector y que realmente los fondos sean invertidos en rubros donde realmente hay necesidades sociales o donde realmente aporta algo para el crecimiento de la economía y no en ningún clientelismo político ni en gastos rígidos que no aportan soluciones para el país, ¿verdad? Así que claramente vamos a estar en la posición de análisis y crítica de ese proceso de revisión y mejoramiento del gasto público. Y como decís, esta medida es nueva, recién surgió en los medios de prensa ayer, no tenemos información muy profunda y muy detallada aún, pero llama la atención porque pareciera no ir en esa línea. Iván, nosotros te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. La dinámica del sector importador es sumamente importante para la estructura económica de nuestro país y en la medida en la que al sector importador le vaya bien y que las condiciones para la importación sean propicias, también al país le va a ir bien. Y evidentemente la visión del Centro de Importadores del Paraguay como gremio de suma relevancia en nuestro país para nosotros es fundamental. Así que esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Sí, el gusto es mío, un placer conversar con ustedes cuando quieran. Realmente sí, la importación representa el 40% del PIB del país, así que es un rubro que pesa en el desarrollo de nuestra economía. Como bien decía, si a nosotros nos va bien, al país también le va bien en general, porque no solamente importamos bienes de consumo final, sino insumos para la industria, para la producción primaria, para la producción ganadera, para todo lo que hace grande a este país y al crecimiento de nuestra economía. Así que siempre estamos atentos a los factores que puedan distorsionar ese proceso. Y siempre un gusto estar en contacto con ustedes y con su audiencia, que es claramente una audiencia que nos ayuda a pensar y a evaluar las medidas que tenemos que tomar. Siempre atentos a escuchar también de parte de ellos y de parte de ustedes propuestas, alternativas, soluciones e ideas que nosotros podamos a través de nuestros gremios llevar al gobierno central. Muchísimas gracias, Iván. Estamos en comunicación. Cuando quieran, hasta luego. Gracias, gracias. Estuvimos hablando con Iván Dumont, presidente del Centro de Importadores del Paraguay.